Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Nos encontramos en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán y en el marco del Foro Estatal por los Derechos Humanos 2023, Agenda Michoacán, tenemos el gusto, el agrado y el honor, por supuesto, de tener con nosotros a la maestra Mariana Díaz Figueroa, quien es directora para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien yo doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y quisiéramos hacerte algunas preguntas en torno a la materia que tú manejas y que desempeñas desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para empezar, si nos permites, Mariana, quisiéramos preguntarte, ¿qué ruta puede seguir un organismo de derechos humanos para transitar de la igualdad formal a la igualdad transformativa? Qué pregunta tan interesante. Creo que uno de los puntos fundamentales es escuchar muchísimo a las poblaciones a las que servimos, porque no hay nadie que sepa mejor las barreras que enfrenta que esas poblaciones, ¿no? Y una vez advertidas esas barreras, pues tratar de abordar esas problemáticas desde una perspectiva de los ciudadanos, y eso muchas veces también va de la mano con una adecuada capacitación en el tema de las y los profesionales. Muchas gracias. Y asimismo, ¿cuáles son los principales retos en materia jurídica principalmente para hacer frente a los prejuicios y violencias generadas por la intersección género-discapacidad? Bueno, diría que uno de los principales es que precisamente no se abordan estos temas desde una perspectiva interseccional. Generalmente vemos leyes y políticas públicas que hablan o de género o de discapacidad de manera aislada. Sin embargo, nos damos cuenta que es necesario que todas leyes y políticas públicas tomen una perspectiva interseccional en donde podamos hablar de mujeres con discapacidad, por ejemplo. Así es, así es. Y luego en muchas ocasiones, digo, de repente en las mismas instituciones a veces es complicado entender esto de la interseccionalidad, pues luego también la sociedad en general, pues es más complicado que lo puedan entender, y por eso la importancia también de la divulgación, ¿verdad? Y la prevención de los derechos humanos. Y en este sentido, Mariana, ¿cómo podemos conseguir que los procedimientos judiciales se diseñen con una perspectiva de discapacidad y género? Creo que es muy importante, nuevamente abogaría por escuchar directamente a la población involucrada, advertir a qué problemáticas específicas se enfrentan. No solamente diría yo en el acceso a la justicia, que sin duda es fundamental, sino en el ejercicio de diversos derechos. Porque tenemos que entender que las problemáticas, las barreras son diversas. Además, cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres con discapacidad en general, solamente tenemos como una idea hegemónica de las mujeres, y entonces no advertimos otras problemáticas a las que se pueden enfrentar, por ejemplo, mujeres con discapacidad. Hablo, por ejemplo, por mencionar algunos de los casos, cuando hablamos de violencia de género, hay en muchas ocasiones tipos de violencia que no se advierten y que viven las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, que ser infantilizadas, ser esterilizadas sin su consentimiento, que vivan agresión por parte de las personas que generan el apoyo en la vida cotidiana, o que sus materiales, por ejemplo, ayudas técnicas, sean destruidas. Entonces esto ni siquiera está entendido como actos de violencia, y pues tendríamos que entenderlo justo desde una perspectiva interseccional para poder hacer bien. Así es. Entonces estamos hablando de, por supuesto que debe ser muy, muy, muy interesante y darle toda la total apertura para que las personas a la cual se vaya a legislar o se vayan a construir ciertos procedimientos tengan que ser incluidas, ¿verdad? En la Corte, al momento de realizar todos estos instrumentos o procedimientos de carácter legal, se toma en cuenta a las personas con discapacidad, en el caso, por ejemplo, de este tema, o es solamente un trabajo que se hace entre el personal que...
Pues déjame decirte que para los protocolos, por ejemplo, la actualización de los protocolos se llevó un proceso de consulta previa con varios grupos, no solamente personas con discapacidad, otros grupos en Una situación interseccionalidad, de verdad, excelente, perfecto. Y pues por último, Mariana, quisiéramos también preguntarte, ¿por qué consideras que es tan poderoso el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya considerado inconstitucional los sistemas de interdicción? Creo que es algo fundamental, porque estos sistemas de interdicción vienen pues de un sistema jurídico bastante añejo, en donde nos han enseñado que la interdicción era algo bueno, permítanme entrecomillarlo, ¿no? Porque se supone que para proteger nuevamente, entre comillas, a las personas. Sin embargo, entendemos a raíz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente el artículo 12 de la Convención, que nos habla del reconocimiento de la capacidad jurídica, pues que la capacidad jurídica es un derecho inherente a todas las personas, ¿no? Y me refiero a capacidad jurídica con capacidad de goce y de ejercicio. Entonces, al ser un derecho inherente a todas las personas, pues lo que nos tendremos que preguntar no es quién tiene capacidad jurídica, como se hacía anteriormente, sino, en todo caso, qué tipo de apoyos y salvaguardias tengo que garantizar para que las personas puedan ejercer su capacidad jurídica. Porque de otra manera, como teníamos el sistema anterior de interdicción, ese sistema lo que hacía era que una tercera persona decidiera por la persona con discapacidad, y entonces eso sí generaba una discriminación por motivos de discapacidad, porque se decía que no todas las personas tenían capacidad jurídica y que por lo tanto alguien tenía que decidir por ellas, lo que afortunadamente con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda claro que la interdicción es frontalmente inconstitucional e inconvencional. Sí, muchísimas gracias, maestra Mariana. Para finalizar, ¿quisieras dar algún mensaje para las personas que participaron en este foro estatal o para todas aquellas personas que nos estarán escuchando y viendo por este medio? Pues solamente agradecerles porque creo que el ejercicio que hizo la Convention, aunado a los esfuerzos de sociedad civil, hizo que fuera un evento maravilloso que tendría que repetirse y repensarse muchas veces. Entonces, más bien agradecerles y felicitarles mucho. Maestra Mariana, muchísimas gracias. Entonces, ella es la maestra Mariana Díaz Figueroa, directora para la protección de los derechos de las personas con discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Gracias.